Hoy vamos a estudiar nuestra lección número 3 acerca de la iglesia. Amén. Y veremos cuáles son los ministerios que Cristo dejó a la iglesia. Muchas veces vemos a la iglesia, ¿no?, como iglesia a nivel mundial, pero no sabemos muy bien cuál es la estructura que Cristo dejó. ¿Vale? Entonces en esta noche vamos a estudiar en profundidad los 5 ministerios que Cristo ha instituido. ¿Para qué sirven esos ministerios? ¿Será que estos ministerios todavía existen en los días de hoy? Entonces estudiaremos el ministerio del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Veremos también cuál es el ministerio del maestro. ¿Ven? Otros ministerios dentro de la iglesia local y finalmente veremos qué es el presbiterio. Amén. ¿Qué es un presbítero y qué es el presbiterio en sí? ¿Vale? Entonces podemos empezar viendo cuáles son los ministerios que Cristo dio a la iglesia. Ese es el punto número uno. Son 5 ministerios principales, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Yo voy a leer, dice lo siguiente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Amén. Cristo él mismo ha instituido estos ministerios. ¿Qué significa? Eso significa que uno por sí mismo no se puede poner en este ministerio. Ningún hombre, ningún pastor, apóstol, profeta, evangelista puede designar a alguien en uno de estos ministerios si previamente esta persona no ha sido llamada por Jesús mismo para ejercer ese ministerio. Nosotros, por ejemplo, como pastores, apóstoles, evangelistas, recibimos de parte de Dios revelación, ¿vale? O Dios habla. Antes de que nosotros podamos levantar a alguien como pastor, como presbítero, como maestro, como evangelista dentro de la iglesia, necesitamos recibir revelación de parte de Dios o instrucción de parte de Dios. Porque si uno se pone a sí mismo en un ministerio de estos, o si alguien te levanta para uno de estos ministerios y Dios no te ha llamado, es un problema. ¿Amén? Es un problema. ¿Por qué? La persona se puede frustrar, la persona puede estar en un lugar, en un cargo, en una posición donde Dios no la ha llamado. ¿Vale? Y no solamente eso, la persona está expuesta a ataques del mismo Satanás. Por eso es necesario que uno sepa realmente que ha sido llamado, ¿vale?
y no solamente que uno sea puesto o que uno se autonombre, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una posición peligrosa para estar si uno no ha sido llamado. Hay personas que creen que por el hecho de haber estudiado, haber hecho un estudio bíblico o la universidad bíblica o una escuela bíblica o un seminario, que la persona puede ejercer un cargo ministerial. No, tiene que ser por llamado divino. Amén. La persona puede estar capacitada con conocimiento, pero esto no la da, ¿cómo puedo decir? No le da el permiso, ¿no? Para que ella pueda estar ahí en esta posición. ¿Ven? Entonces, el punto número 2, ¿para qué sirven estos ministerios? Estos ministerios sirven para perfeccionar a los santos, o sea, a los hermanos, para ayudar a los hermanos a desempeñar su misión para Dios, para que todos crezcamos en amor. Dios ha llamado el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, para enseñar a los hermanos, para capacitar a los hermanos para hacer la obra de Dios. Realmente, la obra de Dios no se hace con los pastores, los apóstoles, los evangelistas, etc. ¿Qué quiero decir con eso? No es la función o el trabajo del pastor, el evangelista, el apóstol, el maestro, el profeta, el hacer la obra de Dios. Como por ejemplo salir a evangelizar. Nosotros podemos hacer esto también. Traer a la gente a la casa de Dios. Podemos hacer eso. Pero nuestro trabajo principal no es ese. Nuestro trabajo principal es capacitar a la iglesia, instruyendo, enseñando a los hermanos para que los hermanos puedan hacer la obra del ministerio. Leamos el versículo 12. Efesios 4, 12 y el 13. Si alguien lo tiene, puede leer, por favor. Lo tengo. 4:12 dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Mi traducción dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, nuestra responsabilidad es preparar a los hermanos para que los hermanos hagan la obra de Dios. Cada uno de nosotros aquí tiene un llamado de parte de Dios. A lo mejor tu llamado no es el ser pastor, no es ser evangelista, no es ser apóstol, maestro, profeta, pero tienes un llamado. Todos fuimos llamados a evangelizar, a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Construir la iglesia. Todos fuimos llamados a hacer que la iglesia pueda crecer. Amén. Cada uno en su lugar, pero todos hemos sido llamados a ese trabajo. El punto número 3. ¿Aún existen estos ministerios hoy en día? Sí, esos ministerios continúan activos. El ministerio del apóstol, del profeta,
evangelista, del pastor y el maestro. Solo que hay ciertas denominaciones que no creen en esa verdad. Creen que algunos ministerios existieron en aquel entonces, pero que hoy en día ya no están activos. Pero la Biblia no lo dice. Amén. La Biblia dice que siguen activos. ¿Cuánto durará este proceso? Dice, el versículo 13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Será que la iglesia a nivel mundial ha llegado ya a este patamar? Yo creo que no. Amén. ¿Quién aquí ya está 100% parecido con Cristo? Yo creo que nadie. Aún nosotros mismos como pastores, como líderes dentro de la iglesia, estamos en un proceso de crecimiento. Amén. De ser cada vez más y más parecidos con Cristo. Entonces este proceso seguirá, yo creo que seguirá hasta que Cristo vuelva. Amén. Entonces, el ministerio del apóstol. El cuarto punto. Apóstol, la palabra apóstol significa enviado, comisionado. Él establece iglesias, o sea, abre iglesias en nuevos lugares y fortalece o fortifica las iglesias que ya existen. Ese es el llamado del apóstol, es abrir iglesias y establecer estas iglesias, visitando, entrenando. Amén. El apóstol es el líder de la congregación hasta que el Espíritu Santo prepare un pastor. Por ejemplo, un apóstol, él puede ser el pastor principal de la iglesia. Hasta que no se levante a un pastor, el apóstol puede seguir siendo el pastor de la iglesia. Cuando ya se levante a un pastor para que quede con la congregación, entonces el apóstol está preparado para salir e ir a abrir otras iglesias. Pero él sigue como padre espiritual de las iglesias que ya han sido abiertas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Enseña, disciplina, amén. Trae la sana doctrina a esas iglesias. ¿Por qué? Porque es un padre espiritual. Luego tenemos el ministerio, el punto número 5, el ministerio del profeta. ¿Cuál es el trabajo del profeta? Al margen de profetizar, la palabra profetizar significa traer un mensaje bajo inspiración divina. El profeta es inspirado por Dios para comunicar un mensaje, sea individualmente a una persona, sea al cuerpo de Cristo. Amén. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 3. 1 Corintios 14, 3. Si alguien lo tiene. Yo. Dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Amén. Entonces, cuando un profeta va a profetizar,
¿Qué es lo que Él trae de parte de Dios? El profeta consuela, amén, exhorta, ¿y qué más? Edifica. Amén. Si la profecía no está cargada de estas tres cosas, entonces hay que tener cuidado. Amén. Porque ese es el propósito de la profecía. Exhortar, consolar y edificar. Amén. Entonces, él también trae dos cosas muy importantes, el profeta. Él da dirección divina a la iglesia y trae revelación de cosas ocultas o misterios espirituales. Podemos ver primeramente Hechos capítulo 11, versículo 27 y el 28. Hechos 11, 27 y 28. Dice así: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Amén. Entonces, el profeta, ¿qué es lo que trae? Él trae dirección divina. Normalmente la profecía no solamente expone un problema, sino que también trae solución. Amén. Entonces, Ágabo era un profeta que él profetizó sobre la iglesia para preparar a la iglesia para un tiempo de hambruna que vendría. Dios hoy en día sigue usando a los profetas para traer dirección a la iglesia. Dios no quiere que nosotros andemos a ciegas. Él quiere traer revelación del futuro. Que la iglesia sepa lo que viene. ¿Para qué? Para que nos preparemos. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Ahora vamos a leer también Efesios capítulo 3, del versículo 3 al 5. La hermana Lucrecia lo tiene. Efesios 3, del 3 al 5. Sí. Dice así: tal como antes les escribió, brevemente Dios mismo me reveló su ministerio, Su misterioso plan. misterioso plan. Amén. Cuando lea estos que les escribo, entenderá la necesidad que tenga de ser plan acerca de Cristo. Dios no se le reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio del Espíritu Santo lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Amén. 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 Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo aquí a la iglesia que Dios le había revelado su plan misterioso. ¿Cuál era ese plan misterioso que Dios le había revelado? Que la gente, o sea, los gentiles, pudieran entender quién era Cristo. Porque antes
este misterio de quién era Cristo estaba solamente reservado para los judíos. Pero Dios tenía un plan no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces Dios tenía un plan para nosotros, para toda la humanidad. Y este plan Dios se lo reveló al apóstol Pablo, a los profetas, a los apóstoles, por intermedio del Espíritu Santo. Amén. El ministerio del evangelista. ¿Cuál es la obra que desempeña un evangelista? Un evangelista, él proclama el evangelio de Cristo. Él lanza bases para los nuevos creyentes. Amén. Un evangelista es aquella persona que tiene una gran facilidad para poder hablar de Jesús a cualquier persona. Normalmente un evangelista tú nunca le puedes poner como pastor de iglesia, porque es una persona que siempre está fuera, no le gusta estar dentro de la iglesia. A causa del ministerio que tiene, le gusta estar en varios lugares. Es una persona que tiene facilidad para entablar una conversación acerca de Jesús. De manera muy simple, muy fácil, él consigue llegar al corazón de alguien que no conoce a Cristo. Amén. A causa del don ministerial que tiene. Entonces el evangelista, él es una persona que siempre está predicando, hablando de Jesús. Y él es un brazo de extensión de la iglesia local. ¿Por qué? Porque él tiene esa facilidad de atraer personas a la iglesia. Tenemos un hermano que es un evangelista, el hermano Giovanni. Él tiene esta facilidad. Amén. El Junior, mi hijo, también tiene esa facilidad. ¿No? Dios me ha revelado que él es un evangelista y él lo sabe también. Y empieza a dar los primeros pasos ya como evangelista. Porque él tiene esa facilidad, ¿no?, de hablar con las personas y tal. Y además no solo eso, son personas que tienen una cierta capacidad de empatía. Fácilmente se ponen en el lugar del otro. Fácilmente pueden dar una palabra. ¿Vale? Y entonces ese es el trabajo del evangelista. Abramos Hechos 8, Hechos capítulo 8, el versículo 5. Hay una forma fácil también de que cada uno de nosotros sepa cuál es su ministerio. Amén. A lo mejor no tienes un ministerio dentro de los 5 ministerios, pero puedes tener otro. Pero es fácil igualmente. Uno ora y dice: Señor, ¿cuál es mi ministerio? Espíritu Santo, revélame. Y el Señor te revelará cuál es tu ministerio. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 5. Dice así: Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. Amén. Entonces Felipe era un evangelista. Felipe, él iba de ciudad en ciudad a predicar. Amén. Porque él tenía este llamado. Número 7. Ministerio del pastor. El pastor es el líder de la congregación local. Él alimenta
orienta, protege el rebaño de Dios, enseñando, disciplinando, amonestando a todos los miembros. Amén. Como he dicho antes, el apóstol puede hacer el trabajo de pastor. Por ejemplo, el caso del apóstol Pablo, cuando él fundó una de las iglesias, que era la iglesia de Éfeso, él estuvo ahí durante 2 años enseñando como pastor, ejerciendo el ministerio de pastor, esperando la dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para levantar a un pastor para que se quedara en la iglesia de Éfeso. Amén. De mientras él estuvo ahí enseñando, haciendo el trabajo de pastor. El pastor es una persona que tiene un corazón de pastor, ¿no? Es bueno con todo el mundo, cuida a todas las personas. Muchas veces el pastor tiene muchas decepciones, ¿vale? Porque trabajan con personas durante tiempo, apuestan, dan la vida y de repente la persona se va y de repente ya no quiere, de repente desaparece. Entonces Dios ha dado al pastor un corazón de pastor. Es aquel que tiene paciencia, llama, está ahí escuchando, habla con la persona, se involucra en los problemas de la... O sea, Dios ha dado a los pastores un corazón misericordioso. Amén. Muchas veces son traicionados, son defraudados, pero ellos siguen allí. Pasan por mucha ansiedad, depresión, pero es un llamado. Amén. Entonces, por eso necesitamos orar por los pastores, porque necesitan, de hecho, mucha oración. Amén. Todos los ministerios necesitan, pero los pastores sobre todo. Abramos Hechos capítulo 20, el versículo 28. Hechos 20, 28. ¿Alguien lo...? Vale. Vale, leo yo. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia. Comprada su propia sangre sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Amén. Entonces el apóstol Pablo está aquí diciendo, ¿no?, a los pastores, y eso es muy importante, el mensaje que el apóstol Pablo da aquí. Él dice, entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Muchos pastores no se cuidan a sí mismos. Amén. Y es importante que como pastores nos cuidemos. Cuidemos nuestra salud emocional, cuidemos nuestra familia, nuestra vida personal. Amén. Porque muchas veces los pastores se desgastan, están en todas, cuidan a todo el mundo, pero no se cuidan a sí mismos. Entonces es importante, amén, que los pastores se cuiden. Y dice, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia comprada con su sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Amén. Entonces, ¿quién designa al pastor delante de la iglesia? Es el Espíritu Santo. Amén. Uno no se debe poner allí porque a mí me gusta, es muy bonito, me encanta. No, tiene que ser designada por el Espíritu Santo.
Podemos leer también 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5. El versículo del 1 a 4. Y, ¿leo yo? Sí, pues. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos de las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, iglesia de ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Amén. Amén. Entonces esta debe ser la responsabilidad. Ancianos, aquí está hablando de pastores, amén. Sabemos que hay iglesias que, por ejemplo, no tienen pastor, ¿no? Solo tienen ancianos, ¿no? Según la denominación, ¿vale? Entonces es el grupo, el conjunto, ¿no? De los pastores, de los líderes. Entonces se llaman los ancianos, amén. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Que nunca debemos de servir en la iglesia por beneficio propio. Amén. Debe ser siempre porque amamos a Cristo, amamos al pueblo de Dios. Amén. Nunca debemos de servir de mala gana, ¿no? Pero tenemos que servir siempre con este deseo de agradar al Señor. Y muy importante no abusar de la autoridad que tenemos. Amén. Está entrando aquí el ruido. Vale. Ahora bien, el ministerio del maestro. El maestro es aquel que enseña en términos simples la congregación. Amén. Él tiene un entendimiento profundo de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace? De manera simple hace llegar estas verdades de forma que todo el mundo pueda entender, para que sea mucho más fácil para que las personas puedan servir a Dios. Amén. El maestro puede ser útil no solamente en la iglesia local, pero él también puede ir a otros lugares, o sea, viajar, ¿no? Y ejercer su ministerio en varios lugares. Amén. Actualmente mi ministerio es de maestro. Amén. El Señor me ha llamado, ¿no? Actualmente como maestro, aunque ejerzo como pastor, pero este es mi don ministerial, el de maestro. Amén. Entonces es una capacitación que el Señor nos da para que podamos enseñar con facilidad la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 1. Hechos 13, 1. Dice así: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo. ¿Amén? Entre los profetas y maestros de la iglesia de Siria. ¿Amén? De Antioquía de Siria. Existen otros ministerios dentro de la iglesia.
están los diáconos. Amén. ¿Quiénes son los diáconos? Los diáconos son colaboradores y asistentes. Son personas que están en la iglesia, ¿para qué? Para auxiliar al pastor. Son personas que son separados para trabajar en las diversas áreas dentro de la iglesia. Puede ser la alabanza, como ujieres, enseñando los cursos en el área social. Amén. Entonces los diáconos están allí para eso. 1 Timoteo capítulo 3, 8 al 10. Primera Timoteo capítulo 3. Si alguien lo encuentra y quiere leer, puede leer. Primera Timoteo 3, 8 al 10. Creo que lo voy a encontrar. Primera Timoteo 3, del 8 al 10. Sí. Dice así. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Esos son los requisitos básicos para que una persona pueda ser diácono o diaconisa. Amén. Hay reglas. Amén. Y todos los que sirvan bien como diáconos, entonces adquieran un puesto respetuoso, de respeto, ¿vale? Dentro de la iglesia, un puesto de confianza. Amén. Pero hay un tiempo de prueba. Amén. Los diáconos deben de ser, dice aquí la palabra, que sean primero sometidos a prueba. ¿Qué significa eso? Si son fieles, amén, si cumplen bien su papel, porque muchas veces las personas lo único que quieren es un puesto, ¿no? Un cargo. Amén. Están ahí, están en un lugar visible y muchas veces pues no pasan la prueba, ¿no? El tiempo de prueba, ¿vale? Y hay muchos pastores también pastores, apóstoles, profetas, etcétera, que para agradar a la gente, entonces pues dan cargos de responsabilidad. Y muchas veces las personas no están crecidas, maduras espiritualmente, y luego pasa lo que pasa. ¿Amén? Entonces, tienen que pasar primero, ser puestos a prueba. ¿Amén? Eso es súper, súper importante. Luego, para acabar, están los presbíteros. ¿Amén? ¿Quiénes son los presbíteros? Un presbítero es una persona que está sirviendo en el ministerio en fase de prueba. ¿Amén? Ayudando al pastor en la parte espiritual de la iglesia, aguardando el llamado del Espíritu Santo a un ministerio definitivo. O sea, un presbítero es un pastor asistente. En el caso de que el pastor no esté presente, el presbítero puede tomar el lugar de pastor. O por ejemplo, si empieza un nuevo trabajo, ¿no?
empieza un nuevo grupo en una cierta ciudad o una cierta localidad. Entonces, se envía al presbítero, ¿para qué? Para que él esté cuidando a estas personas. Hasta que Dios levante a un pastor o a ese presbítero en esa posición, en su ministerio, digamos, en el ministerio definitivo. Amén. Porque es un pastor en prueba. Muchas veces no se sabe todavía cuál es su ministerio, ¿no? Y el Espíritu Santo puede revelar cuál sea el ministerio de esta persona. Entonces esta persona, pues, sea levantada como tal. Amén. Abramos Tito 1, para acabar. Tito, capítulo 1, el versículo 5 al 7. ¿Alguien lo ha encontrado? Tito, capítulo 1, versículo 5 al 7. Amén. Bueno. Vale, leo yo. Te dejé en la iglesia de Greta para que pudieras terminar nuestro trabajo allí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa. Y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Amén. Entonces, el anciano es el consejo, o el presbiterio es el consejo de pastores. Amén. Dentro de la iglesia, el presbiterio está formado por el pastor de la iglesia, ¿vale? Sus pastores asistentes. En este caso, por ejemplo, si hay también ancianos, ¿vale? Entonces forman parte. Los ancianos pueden ser aquellos hermanos, ¿no?, que aunque no ocupan ningún cargo de pastor ni presbítero, pero son personas que llevan ya muchos años o mucho tiempo dentro de la iglesia y tienen un cierto grado de responsabilidad, ¿no?, dentro de la iglesia.